Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. Bienvenidos a la segunda entrega de un total de 3 aportes regionales que preparamos con el objetivo de hacer un recorrido histórico de la trayectoria de la Sala Regional Jalapa con motivo del 20º aniversario de la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión tendremos los testimonios de la exmagistrada Yoli García Álvarez y de los exmagistrados David Cetina Menchi y Héctor Solorio Almazán, quienes estuvieron en funciones en esta sala regional entre los años 1996 y 2013. Acompáñanos a conocer las experiencias que nos compartieron. Ingresé al entonces Tribunal Federal Electoral, que en 1990 contaba con una sala central y 5 salas regionales que funcionaban de manera temporal únicamente durante los procesos electorales federales. Ingresé el 1 de noviembre de 1990, fecha en que se instaló formalmente la sala central del Tribunal Federal Electoral, a invitación del entonces magistrado Javier Patiño Camarena, y ocupé el puesto de secretario de Estudio y Cuenta, precisamente adscrito a la ponencia del magistrado Javier Patiño Camarena. En esa época, pues, había situaciones procesales muy incipientes en el entonces Tribunal Federal Electoral y nos tocó ser precursores de todo el andamiaje procesal que a la fecha se continúa aplicando. En ese tiempo hubo procesos electorales muy conflictivos y competitivos. Por ejemplo, en el proceso electoral 1990-91 nos tocó resolver la impugnación de la elección de senadores del Distrito Federal. Para resolver esa impugnación teníamos que analizar un gran cúmulo de documentos, es decir, los cómputos distritales de cada uno de los distritos electorales del Distrito Federal, que en ese entonces eran 40 distritos. Para que se den una idea, la documentación de ese expediente básicamente podía caber en un cubículo de 3 metros cuadrados. Fue un trabajo de gran capacidad de análisis y de síntesis. Posteriormente, fui nombrado juez instructor bajo un proceso de selección muy riguroso. Tuvimos que presentar un examen sobre el conocimiento general de la materia electoral y del derecho procesal en general. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en la generación 88-92. En la carrera, al final, tenía uno que escoger materias optativas. Yo escogí la materia Partidos Políticos y Derecho Electoral. El profesor que le impartía era el Raúl Carmona Jaime, que era el titular de la cátedra. Me invitó a colaborar en el 90 al Instituto Federal Electoral. Estando en el Instituto Federal Electoral, en el 94, se hace un diplomado en la universidad. Los organizadores eran el IFE, el Tribunal Federal Electoral y una dependencia de gobierno. Por circunstancias fortuitas, el que iba a ir era un doctor en Derecho, pero no pudo asistir. Entonces, mi maestro, que era su director, me dijo, y ya era empleado yo del IFE, me dijo: oye, Héctor, ¿quieres ir al diplomado? Ahí fue donde conocí a don Cipriano Gómez Lara, que era el que coordinaba este curso por parte del Tribunal Federal Electoral. Me invitó a colaborar con él. Tomé un curso y ya que lo había aprobado,
nos damos cuenta que todavía no estaba titulado. Entonces me dice, ¿cómo lo hacemos, Olorio? Pues tengo que titularme, deme usted 2 meses. En realidad me llevé más, me llevé 4 meses. Hice el examen de oposición e ingresé como secretario de Estudio y Cuenta al Tribunal Federal Electoral con don Cipriano Gómez Lara. Después él se tuvo que ir al Consejo de la Judicatura Local del DF y me quedé yo ahí como unos meses. Me invita a su ponencia el magistrado Víctor Carlos García Moreno. Posteriormente hay unas reformas también en el 96 y se cambia la estructura pasamos a ser parte del Poder Judicial de la Federación y entonces se nombran nuevos magistrados y uno de los nuevos magistrados era don José Luis de la Pesa Muñoz Cano, que llegó a ser presidente. Me invita a colaborar con él también como secretario de Estudio y Cuenta. Mi ingreso al tribunal fue primero a la Sala Regional Jalapa en 1993. Yo terminé la carrera en 1990, hice mi tesis relacionada con la materia electoral, con el tema de estadísticas y encuestas en los procesos electorales. Y el maestro que me la dirigió me invitó a incorporarme a los trabajos del Tribunal Electoral. Me pidió que hiciera el examen para ver si lo pasaba, para poder entrar, si podía ser actuario o secretario de Estudio y Cuenta, dependiendo de mis calificaciones. Y así fue que llegué a presentar el examen para incorporarme a la Sala Regional Jalapa. En ese momento las salas eran temporales, duraban solo el proceso electoral, esto es, estábamos contratados desde diciembre de 93 hasta más o menos agosto, septiembre de 1994. Una vez que concluyó el proceso electoral, fui invitada por el entonces presidente del tribunal, que era Fernando Franco González Salas, para incorporarme a un nuevo proyecto, que fue el nacimiento del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Ahí fui profesora investigadora fundadora del centro y después con la reforma de 1996 y ya la incorporación al Poder Judicial y la creación de la Sala Superior, más adelante me incorporé a la ponencia de el doctor Fernando Gesto Martínez Porcayo como secretaria de Estudio y Cuenta y después como secretaria instructora. Y bueno, de ahí fue que salí para ser magistrada de la Sala Regional. 1996 se emitió la convocatoria para magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la reciente reforma precisamente de 1996. Conforme a esa convocatoria y en términos de ley, correspondía a la Suprema Corte hacer la propuesta de 3 ternas por cada cargo que se iba a ocupar y al Senado de la República hacer la designación de los magistrados regionales o de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esa ocasión, pues, como juez instructor, consideré que tenía la experiencia y formación necesaria para ocupar el cargo de magistrado regional, por lo que presenté mi solicitud ante la Suprema Corte. La Suprema Corte hizo una selección de entre más de 500 personas que presentaron solicitud para seleccionar a las personas que consideró idóneas e hizo la propuesta de ternas ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y finalmente el Congreso de la Unión seleccionó a las personas que íbamos a integrar las salas regionales en ese año y resulté uno de los designados. Quiero decirles que lo único que hice para ser magistrado es presentar mi solicitud, acompañando los documentos necesarios conforme al perfil profesional requerido en la convocatoria. Y no tuve que entrevistarme con ministro alguno ni con senador alguno. Situación
que actualmente ha cambiado. Ahora, para ser magistrado de sala regional, lo que he podido apreciar es que los compañeros que presentan su solicitud tienen que acudir a entrevistas con los senadores e incluso hay comparecencias y entrevistas. Pero en esta ocasión tal parece que todo fue basado en el perfil profesional que cada uno de los aspirantes acreditamos conforme con nuestra documentación curricular. ¿Cómo llegué a ser magistrado? Hay una renuncia aquí en Jalapa, en la tercera circunscripción plurinominal. Yo era secretario de Estudio y Cuenta en esa época de don José Luis de la Pesa. Me dice: Solorio, se acaba de dar una vacante, por favor le puedes preguntar a una abogada y un abogado si quieres ellos concursar. Fui con ellos y le dijeron que no, por razones familiares no podían. Entonces yo ya había estudiado la ley, ya había visto los requisitos. Le digo: don José Luis, pues fíjese que no aceptaron. Dice: pues qué pena. Dice: ¿ahora qué hacemos? Le digo: don José Luis, pero yo sí puedo ser candidato. ¿Cómo? Dice: ¿cómo que puede ser? ¿Por qué no me dijo? Es que usted no me preguntó. Que le digo: yo obedecí lo que usted me dijo. No, pues dice: vamos a proponerte a ti. Cada magistrado propuso 2 candidatos, de la sala superior eran 7. Se hizo una votación interna y los que tuvieron el mayor puntaje se pasaron a la corte. La corte hizo la propuesta, era un secretario de Estudio y Cuenta del entonces presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia. Por parte de don José Luis quedé yo, y otro del tribunal, también un secretario de Estudio y Cuenta, de la magistrada Berta Alfonsina Navarro. El Senado aprobó el nombramiento y entonces se me nombró magistrado aquí en Jalapa del 99 al 2007, de septiembre de cada año. Platicando con algunos compañeros de la propia sala superior, llegamos a la conclusión que soy la funcionaria que trabajó en el Tribunal Electoral que ha ocupado más cargos y ha ascendido a más niveles durante toda la historia del tribunal. Incluso hubo un evento en el propio tribunal donde se reconoció la trayectoria de Juan Manuel Sánchez Macías como el que tenía más tiempo en la institución. Es el decano de los secretarios de Estudio y Cuenta, y en mi caso como la funcionaria que fue escalando más posiciones dentro del tribunal. Cuando sale la convocatoria para integrar las salas regionales, la verdad es que en mi caso personal yo tuve que hacer un proceso de reflexión muy importante porque mis hijos estaban muy chicos. Los horarios del tribunal en la sala superior pues eran extenuantes, prácticamente vivíamos ahí, y aunque yo tenía mucho interés en continuar con mi carrera, también estaba la disyuntiva de qué iba a hacer con mi vida personal. Platicando con mi esposo, que también toda la vida ha estado dedicado a la materia electoral, le decía que yo no sabía si participar o no, me llamaba la atención hacerlo, pero la verdad es que no estaba convencida de hacerlo. Y yo le pedía que él fuera el que participara, y él fue realmente el que me animó, porque me dijo: estamos en un proyecto de vida juntos, el que llegue no importa, porque a final de cuentas va a ser en beneficio de la familia, pero además tú tienes más posibilidades de llegar, porque en ese momento eran pocas las mujeres que tenían experiencia y que estaban involucradas en la materia electoral. Estaba muy en boga el tema de género y del que debía darse mayor participación a las mujeres. Y me decía: hay pocas que tienen la antigüedad que tienes tú en la materia, pocas con tu trayectoria, y yo creo que va a ser fundamental el que se integren no solo mujeres cumpliendo con estas cuotas de género, sino además mujeres preparadas. Entonces realmente él fue el que me animó y me impulsó, y bueno, así fue que yo entré, seguí ese procedimiento. La verdad es que durante el procedimiento pues nos preparamos, porque fue, creo yo, la primera y la última generación a la que se le examinó de magistrados. Nosotros pasamos por un examen escrito de conocimientos, después por una comparecencia delante de todos los ministros, y ellos
evaluaron a cada uno de nosotros, no solo por el resultado del examen, sino por la comparecencia que hicimos, pero además se pusieron en contacto, por ejemplo, en el caso de aquellos que éramos secretarios en la sala superior, con los propios magistrados de la sala superior para preguntarles acerca de cómo era nuestro desempeño, cómo nos llevábamos en la institución, cuál era la opinión que teníamos. Y no solo lo hicieron con el magistrado que era nuestro jefe directo, sino además con los otros magistrados. Yo hoy puedo decir que debido a mis calificaciones y debido a la imagen positiva que tenían los 7 magistrados de la anterior integración respecto de mi persona, fue que la Corte me mandó encabezando terna, además a la ciudad de Jalapa, porque yo pedí, en ese tiempo nosotros nos pedían que presentáramos una lista de cuáles eran nuestras preferencias. Entonces yo señalé en primer lugar que si me honraban con la decisión de mandarme a alguna sala, yo quería que fuera a la sala Jalapa. Primero porque ya había trabajado ahí en el 94 como secretaria de Estudio y Cuenta, era una ciudad que conocía, y segunda porque era la posibilidad de que junto con un proyecto profesional que era seguir creciendo, pudiera conjuntar un proyecto de vida personal y sacar a mis hijos de la Ciudad de México, criarlos en un ambiente más sano, en una ciudad mucho más chica y más tranquila. Fui designado magistrado de la Sala Regional por 8 años, es decir, de 1996 a 2004, y fungí como presidente de la misma durante 2 procesos electorales consecutivos, el de 1996-97 y el de 1999-2000. El desempeñar el cargo de presidente de la Sala Regional Jalapa significó grandes retos y oportunidades de desarrollo profesional. Grandes retos como, por ejemplo, integrar una sala prácticamente de cero. Es decir, las salas regionales funcionaban únicamente durante los procesos electorales federales y una vez concluidos se cerraban. Y entonces todo el personal jurídico que trabajaba en las salas se dispersaba. Y cada proceso electoral había que reclutar nuevamente al personal jurídico necesario para afrontar las cargas de trabajo. Y todo ello mediante procesos de capacitación y selección. En esa ocasión recuerdo que había muy pocas personas preparadas y capacitadas, sobre todo en la materia electoral, por lo que tuvimos que desplegar grandes cursos de capacitación para poder preparar a las personas para un examen de selección. Es decir, tuvimos que dar diversos cursos de inducción, de preparación y capacitación en materia electoral para poder contar con el personal mejor preparado para afrontar las cargas de trabajo. Una vez como magistrado, pues no fue nada fácil. Como magistrado, uno de los primeros asuntos que me llegaron fue estudiar el procedimiento de selección, capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Lo resolví conforme a derecho. Obviamente tuve que revocar porque había muchos vicios de fondo. Al otro día, después de dictar la sentencia, veo en el periódico local de aquí, un periódico conocido, el Diario de Jalapa, dice: el magistrado resolvió favoreciendo al PRI, cuando por mi mente no había pasado nada de eso. Yo no era ni siquiera de partidos, la controversia era directamente con el órgano administrativo. Me llamó mucho la atención. Otro asunto que recuerdo con agrado también es un candidato de Coatzacoalcos que el día que va a votar se da cuenta que no está en la lista nominal de electores. Y para esa época, estamos hablando del proceso del 2000,
pues la interpretación había que hacerla progresiva, como actualmente está haciendo el tribunal, adelantándonos incluso ahora a la protección de los derechos político-electorales. Se hizo el proyecto, el plazo para resolver terminaba el domingo, eran las 2 de la mañana y todavía el ponente no pasaba el proyecto. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer? Pero ya tenía mis argumentos, se nos pasa como a las 3, 4 de la mañana, lo reviso, sesionábamos a las 9 del otro día, hago mi voto particular, obviamente potenciando la interpretación de este artículo, favoreciendo al candidato, ya hasta había ganado él. Pierdo la votación, 2-1, se va la decisión a la sala superior, y en la sala superior 5-2, el candidato, me acuerdo que esa vez fue agradecido, no porque lo conociera, sino porque le gustaron los argumentos que manejé, tomó el voto particular, y en la sala superior se vuelve a retomar el estudio y también sale por mayoría, pero a favor de él. Fue muy satisfactorio ver, porque los argumentos que se manejaron en esa época ahora ya están en la Constitución o en la ley, cómo interpretar en sentido favorable los derechos político-electorales, hasta el famoso principio, ahora el artículo 1 constitucional recientemente modificado hace 2 años, de interpretar en lo que más favorezca a la persona o de entre varias opciones posibles lo mejor para él. Ya lo estábamos argumentando nosotros, sin conocer incluso los tratados internacionales en esa época. Otro de los grandes retos fue contar con los elementos materiales necesarios. En esa época había escasez de recursos, cuando menos en la Sala Regional Jalapa. Por lo que hace a los recursos tecnológicos, prácticamente contábamos con un sistema de red Unix multiusuario que se les llamaba terminales tontas y que había que escribir a través de comandos, y que eso verdaderamente no ayudaba mucho con el trabajo. Y sobre todo que teníamos que resolver con gran celeridad. Y además las instalaciones, es decir, el edificio, no era de lo más adecuado. Por ejemplo, en la Sala Regional Jalapa teníamos como domicilio la calle de Úrsulo Galván, una calle céntrica y con mucho tránsito vehicular. Pero además, el salón de plenos estaba enfrente del edificio principal de actividades. Y para poder ir al salón de plenos, a las sesiones, teníamos que atravesar esa calle, a media calle, donde no se detenían los vehículos. Una anécdota muy interesante es cómo se dio el edificio actualmente aquí, que ocupa ahora actualmente la Sala Regional. En esa época estaba en la Comisión de Administración el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata. Yo me llevaba muy bien con él, porque además fue mi maestro en el curso del Instituto de la Judicatura, que dura 1 año. Recuerdo que me llama, dice, oye Solorio, ¿ya conoces el local que vamos a comprar allá, la casa, para que ustedes ya no renten y tengan sus propias instalaciones? Digo, no, magistrado, pero si usted me indica dónde es, yo con gusto voy. Me dio la dirección, fui a verla, le regresé la llamada, le digo, oiga, creo que nos convendría más comprar mejor un terreno aquí por la zona de Las Ánimas, que hay mucho terreno disponible, y construir, porque además sería nuestro gusto. La casa está en un lugar céntrico, ya tiene más de 40, 50 años de antigüedad, no hay ni estacionamiento, hay que hacer mucha remodelación y no es funcional. Recuerdo que él me dice, es que ya está la propuesta en la Comisión de Administración, pero entonces lo platica, y cuál fue mi sorpresa, que me habla, Solorio dice, siempre ya no se aprobó eso, y vean viendo terrenos. Entonces lo que a mí se me ocurrió fue contactar a unas inmobiliarias y que ellas nos facilitaran. En esa época el secretario administrativo era Guillermo Estivalet, un muchacho muy movido también. Él fue el que se encargó de hacer las gestiones y nos tocó la inauguración de estas instalaciones, que a decir verdad
son muy agradables, están bien diseñadas, totalmente diferentes a sus orígenes en Úrsulo Galván, donde se rentaba una casa, y recuerdo que la polilla era demasiada y por más que se le daba tratamiento nunca se terminaba. Cuando nosotros nos incorporamos ya como magistrados y se nos asigna nuestra adscripción, tuvimos un desayuno con el entonces presidente del tribunal en el que nos informó que íbamos a entrar en funciones hasta octubre, que era cuando se iniciaba el proceso electoral. Inconformes con esa determinación, los magistrados regionales presentamos un escrito a la Comisión de Administración diciéndole que nos indicara cuándo nos podíamos presentar, que ya habíamos sido nombrados por el Senado de la República y que queríamos saber cuándo nos podíamos presentar. La Comisión de Administración llevó este escrito a varias sesiones y nunca se tomó una determinación ni se emitió una respuesta. Los magistrados nos sentamos, platicamos en varias alternativas y decidimos iniciar un procedimiento judicial en contra de la Comisión de Administración y la Sala Superior, que eran las responsables de que no asumiéramos el cargo, y fuimos a visitar a los senadores para informarles que la determinación que ellos habían tomado de nombrarnos magistrados por 8 años en concepto de la Sala Superior, pues nosotros éramos magistrados solo temporales, solo podíamos ejercer nuestro cargo durante los procesos electorales, y cuando había receso, entonces teníamos que irnos a nuestra casa o a la labor que estuviéramos desempeñando. Que nosotros no estábamos conformes con ello y que íbamos a iniciar un procedimiento para que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolviera esta controversia, que además era una controversia entre dos órganos, las salas regionales y la Comisión de Administración y o la Sala Superior. Los senadores nos dijeron que pues ellos no iban a intervenir y que si nosotros ganábamos ese conflicto, pues ellos lo que nos ofrecían es que tuviéramos ya la permanencia a las salas regionales. Y así fue. La Suprema Corte determinó que nosotros éramos magistrados nombrados por 8 años, que no se nos podía ni mover de nuestra adscripción, ni cambiar o bajar el sueldo, ni modificar nada, porque habíamos sido nombrados para ejercer el cargo durante esos 8 años, que la ley no hacía distingo de si había o no había proceso electoral, entonces que debíamos ser incorporados de inmediato, y que incluso el tiempo en el que no habíamos fungido como magistrados, que fue de marzo a octubre, se nos retribuyera esa parte de los salarios que nos debieran haber correspondido. Ya con la resolución de la Suprema Corte, nosotros acudimos nuevamente al Senado y presentamos un proyecto de iniciativa que después ya evidentemente con toda la estructura que tiene el propio Congreso y sus propios asesores, y se trabajó en conjunto con ellos, se llegó a la reforma constitucional y legal que le dio la permanencia a las salas regionales, atribuciones de manera permanente, ya no solo para juicios de inconformidad en tratándose de diputados y senadores, sino ahora de conocer del juicio de revisión constitucional como última instancia, tratándose de elecciones de diputados locales y de ayuntamientos, y la competencia para el juicio para la protección de los derechos político-electorales, ya no solo para credencial, sino para todos aquellos asuntos en los que alguien se quejara de que se le hubiera vulnerado algún derecho político-electoral. ¿Qué es lo que más recuerdo del Tribunal Electoral? Sobre todo los criterios de interpretación, el impulso que se le ha dado a la materia electoral. Creo que de todas las materias a nivel nacional es la que más ha progresado y se ha proyectado y adelantado en muchos campos. Por citar algo, el primer asunto que tuvimos de auditar a un partido político, teníamos que definir los alcances de cómo, hasta dónde podíamos nosotros inmiscuirnos en la vida interna de los partidos políticos. Tuvimos que remar contracorriente. Otro ejemplo, era notorio que hacían precampaña los candidatos y la ley no estaba reglamentada, pero sin embargo la norma decía, a partir de tal fecha empieza la campaña.
interpretando la contrario censo, decían, bueno, si a partir de tal fecha empieza la campaña, entonces nadie puede hacer campaña antes, y nos animábamos incluso a interpretarlo, pero para favorecer la contienda, la equidad en la contienda electoral. Para concluir, se puede decir que el ocupar el cargo de magistrado regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un cargo que verdaderamente implica comprometer el mejor esfuerzo, el desprenderse casi de toda la vida personal y familiar para ocuparse de tiempo completo esas actividades, porque reclama gran dedicación y esfuerzo para poder cumplir cabalmente con la función correspondiente. Por lo que en ese tiempo prácticamente me desvinculé de la vida personal y familiar para dedicar toda mi esfuerzo y energía de tiempo completo a la actividad jurisdiccional. Y de lo cual me siento orgulloso porque finalmente hubo grandes aportaciones a la evolución y desarrollo de la materia electoral jurisdiccional.